Ok, dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 9:10 dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Cierre sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde. Te damos gracias por este primer servicio de año, Señor. Que podamos seguir adelante todos los que estamos aquí, los que no han venido, tú sabes la razón, igualmente bendícenlos. Ahora, Padre, enséñanos tu palabra, dame la palabra necesaria por medio de tu Espíritu y unge los oídos de cada uno de los que estamos aquí para entenderla, Señor, para meditarla y sobre todo ponerla por acción, Señor. Gracias te damos tú por este día en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Lo que es el libro de Números y Deuteronomio, si ustedes lo han leído completo, muchas veces Moisés lo que hace referencia a lo que sucedió en lo que dice Éxodo y Levítico. Se dice que cuando Dios le habló a Moisés para dar la ley, el pueblo le recibió 3 veces. Por esta razón, Dios le dio la ley a Moisés. Moisés se la dio a Aarón. Aarón a los sacerdotes y los sacerdotes al pueblo. Incluso dicen los judíos que cuando Moisés se la repetía a Aarón, lo hacía delante del pueblo. Y delante del pueblo Aarón se lo daba a los sacerdotes. Y los sacerdotes delante del pueblo se la daba al mismo pueblo. O sea que casi todo el tiempo eran 3 veces que se repetía la ley. Y aquí en Deuteronomio 9:10, Moisés está diciendo de aquella vez que en Éxodo 20 él subió al monte Sinaí, cuando Dios le dio la ley. Pero la historia comienza en el capítulo 19 de Éxodo. En el capítulo 19 de Éxodo, Dios comienza diciéndole ciertas cosas a Moisés. Y no les dijo, aquí yo les voy a dar una orden de todo lo que van a hacer. Sino que Dios, si lee después en su casa el capítulo 19 de Éxodo, le dice a Moisés, aquí, dice, yo te voy a decir unas palabras que tú vas a ir a decírselas al pueblo. Le vas a preguntar al pueblo. Y dependiendo de lo que el pueblo conteste, yo les voy a dar mi palabra o yo les voy a dar mi ley. Y como muchas veces hemos hablado y hemos dicho, hermanos, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era un preámbulo cuando viniera Jesús. Cuando en el capítulo 19 de Éxodo, Dios le está diciendo a Moisés, aquí yo te voy a dar unas palabras que se las digas al pueblo, porque yo quiero que el pueblo me conteste. Es exactamente lo que hace un cristiano cuando va a evangelizar a una persona que no conoce. O usted llega con un garrote y le dice, ¿aceptas o te golpeo? ¿Verdad que no? Usted llega primero presentándole a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué es lo que pide Jesús? ¿Cómo hay que servir a Jesús? ¿Qué es lo que no hay que hacer estando en Jesús? Es decisión de la persona, dice, sí quiero o no quiero. Lo mismo hizo Dios con el pueblo. Dios le dice, mira, fíjate cómo te saqué de Egipto. Fíjate lo que le hice a los egipcios. Fíjate con qué mano poderosa yo te traje hasta aquí, hasta el monte Sinaí. Ya habían pasado el cruce del Mar Rojo, habían visto las 10 plagas que Dios había puesto y que a ellos no los había tocado. Es lo mismo que hace uno con una persona que no conoce a Jesús. Le tienes que abrir los ojos cuántas veces Dios lo ha salvado sin que él se diera cuenta, cuántas veces Dios ha tenido misericordia sin que ellos se den cuenta. Pero fíjese una cosa, aquí Moisés está diciendo, dice, y me dio Jehová 2 tablas. Ahora bien, ¿qué eran las 2 tablas? Traían los 10 mandamientos. Todos conocen o han leído de los 10 mandamientos. Pero aquí entramos en un concepto de que si fueron 10 o fueron más. Ahora bien, hemos hablado de la ley. En el monte se le dieron 613 mandamientos. La ley religiosa,
la ley civil y la ley moral. Ahorita no necesitamos la ley religiosa. No hay templo. Muchos de nosotros, o tal vez algunos, tendremos sangre israelita, tal vez no. Pero nosotros no estamos obligados a respetar la ley o a cumplir la ley religiosa. Porque no hay templo, no hay sacrificios ya. Hebreos dice que solamente hubo un sacrificio perfecto en Jesús y no hay más sacrificios. Pero la ley moral y la ley civil sí tenemos que cumplirla. Una ley moral, ¿cuál podría ser? Una ley moral es aquella que dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas ¿qué? Esa es una ley moral. Una ley civil, ¿cuál es? No cometerás asesinato, no robarás, no desearás. O sea, la ley civil y la ley moral sí las tenemos que cumplir, porque Jesús no las quitó. Quitó lo religioso, pero no la civil y la moral. Entonces, fíjese el primer punto. Moisés recibe la ley. Vaya conmigo a Éxodo 19, 3 al 9. Dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y eso nos hace recordar una palabra que dijo Jesús. Y eso está en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, tal como lo dice Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Dice, y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, fíjese lo que dijo, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Dios le estaba diciendo lo que iba a suceder en el monte Sinaí, o que sucedió en el monte Sinaí. Dice la palabra de Dios que aún Moisés temblaba de ver lo que estaba mirando. Descendió la gloria de Dios con truenos, fuego, se sacudió el monte. Y eran cosas tan grandes, hermano, que ningún ser humano lo ha visto. Pero fíjese una cosa bien sencilla en el último versículo que leímos. Dice, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ahora, si hemos leído el Nuevo Testamento, ¿a qué le recuerda esta palabra? ¿A qué vivencia le recuerda esta palabra? Cuando Jesús fue bautizado. No. Fíjate lo que dice Juanito. Yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Lo que pasaba en el templo? En el lugar santo. No. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Sabe dónde se cumple esta palabra? En el monte de la transfiguración. Mateo 17. ¿Se acuerda qué fue lo que vieron los discípulos? A Moisés y a Elías Y luego de eso, ¿qué pasó? querían hacer unos tabernáculos para que... ¿Y luego qué pasó? Dice que descendió la gloria de Dios y oyeron la voz de Dios. ¿Y qué les dijo? ¿Le habló Jesús o le habló a los discípulos? No. O a los discípulos. Le habló a los discípulos y ¿qué les dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se ve cómo en el Nuevo Testamento se cumple todo lo que pasó en el Antiguo? En las manifestaciones de Dios. ¿Qué fue lo que vieron los discípulos? La gloria de Dios. Y oyeron la voz de Dios. Lo mismo que pasaron
en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, lo mismo que está pasando o lo que pasaron en el Nuevo Testamento. Y es exactamente lo que a veces Dios le permite a ciertas personas ver. Hay muchos hermanos que han visto una nube en el altar. Se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no somos israelitas, también somos del pueblo de Dios. Muchos le llaman el Israel espiritual. No el que suplió al Israel físico, no, somos parte de ellos también. Pero así como Dios se manifestó en el Antiguo, también se manifiesta con nosotros. Ahora, es cierto, una vez dijo el pastor, que muchas personas no tienen ¿cómo se dice? Experiencias con Dios, pero es porque muchas veces no las buscamos, hermano. Muchas veces no las buscamos. Dios no tiene problema en manifestarse de alguna manera sobrenatural, pero para eso, hermano, hay que desearlo, hay que buscarlo, hay que verlo con los ojos de la fe, pero después de la fe viene la vista. O sea, no quiero decir que la vista suple la fe, no. Primero hay que verlo con los ojos de la fe y después lo podremos ver con los ojos abiertos. Y sí se manifiesta, pero hermano, hay que buscarlo. No nomás se trata de decir yo creo en él y eso es todo. Fíjense, punto número 2, ¿quién dio la ley o qué decía la ley? Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Todas estas palabras diciendo. Muchas veces, hermano, hay iglesias, hay cristianos que, como dijimos la semana pasada, dicen, y es que ya no estamos bajo la ley. Ninguna palabra que ha salido de la boca de Dios dejará de cumplirse. Lo mismo que dijo Jesús en 5:17 de Mateo. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Antes pasa este mundo que deje de pasar la ley. Él sigue diciendo lo mismo. Porque Jesús mismo dijo, yo no he venido a decir palabras mías, he venido a decir las palabras que me dio mi Padre para decirlas. Por eso no pasa. Todo se va a cumplir. Y como les dije, ¿se acuerdan que yo les dije que leyeron el capítulo 2 de Romanos? No sé si lo hicieron, pero ahí dice que los que están sin ley van a ser juzgados sin ley. Los que conocen la ley o la palabra de Dios vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí viene un punto interesante. Si nosotros decimos que la ley o los mandamientos los dio Dios, ¿a quién hay que obedecer? Dijo Jesús, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Y sabe que obedecer a Dios a veces puede ir uno en contra de los papás? Por ejemplo, muchos tienen papás católicos o hermanos católicos. ¿Y qué le dicen? Es que tú te saliste de la iglesia y tienes que regresar a ella, porque ahí donde estás no es la buena. Si vamos a obedecer los mandamientos de Dios, incluso tendríamos que estar en desacuerdo con los papás. Porque gracias a Dios hemos conocido a Dios, ¿cierto? Sabemos que estudiando la Biblia sabemos que es verdad lo que Él dice. Entonces muchas veces hay que ir no quiero decir, no, la palabra correcta no es ir en contra, estar en desacuerdo con la familia y con los mismos padres por causa de Jesús. Jesús mismo dijo, yo he venido para que la suegra se ponga contra la nuera, para que los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. ¿Sí o no? A veces es difícil. Incluso hay papás que podemos decir que son tan religiosos que hasta dejan de hablarle a uno, ¿o no? O los hermanos no le hablan a uno, no se juntan con uno. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que la palabra de Dios es real. ¿Verdad? Punto número 3. Aparte de la ley oral, la dio escrita. Primero a Moisés le dio la ley oral. Le dijo, esto va a ser así, 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 así. Y después le dio las 2 tablas. Fíjese lo que dice Éxodo 24:12.
Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Lo que aquí está diciendo, y si usted lo ha leído, y por favor, no se confíe en lo que ven las películas. Las películas las hacen a su manera de hacerlas más amenas para sacar dinero. Dice la Escritura que Dios preparó 2 tablas. Y aparte de que las preparó, y escuche bien, preparar quiere decir que las cortó, las moldeó, las hizo de cierta manera y todavía las escribió con su dedo. Él hizo todo. Éxodo 31:18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. O sea, Dios hizo todo. Dios hace todo, hermano. Si usted se pone a meditar un poquito del tiempo que usted aceptó al Señor hasta esta fecha, hubo cosas que no le costaron mucho trabajo. Uno al principio se quedaba hasta admirado porque las cosas se iban dando casi solitas. Recuérdese para atrás, de cuando aceptó al Señor para acá. Y es lo que hizo Dios. Dios hizo las tablas, cortó las tablas, las preparó, las pulió. Yo no sé lo que hizo, pero dice que las preparó. Los que han hecho trabajo manual se dan cuenta que no nomás hoy voy a hacer un gabinete y no nomás el gabinete ya está hecho porque usted lo quiso hacer. Tuvo que preparar la madera, los clavos, todo el material para poderlo hacer. Imagínese lo que hizo Dios cuando preparó 2 tablas. Una vez que sube Moisés, le acaba de dar todas las palabras habladas oralmente, le dio las tablas escritas. Ahora, si usted busca en internet una imagen de las tablas de Moisés o las tablas de la ley, casi por lo regular va a encontrar 2 tablas de ese tamaño. Porque según lo ponen así, que baja Moisés con 2 tablas así, ¿sí o no? De ese tamaño. Dígame usted, ¿algunos de nosotros podemos decir de qué tamaño eran las tablas? ¿Algunos podemos decir cuánto pesaban las tablas? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces la gente piensa lo que ve en las imágenes. Y en las imágenes muchas veces ponen lo que el hombre se le ocurrió poner ahí, como se imaginaba que eran las cosas. Pero eso no quiere decir que así era en realidad. Ahora, comúnmente en las tablas leemos 5 mandamientos de un lado y 5 mandamientos del otro. Pero dígame usted, aquí hay 2 puntos para meditar. Si fueron los 10 mandamientos nada más, puede ser que sí, tal vez. ¿Por qué razón? Cuando llegaron al monte Sinaí, tenían 50 días que habían salido en la Pascua de Egipto. Pasaron 50 días cuando al día 47 llegaron al monte Sinaí. Le dio una orden Moisés, 19 de Éxodo. Le dijo, por 3 días la gente se tiene que purificar, santificar y ayunar, y al tercer día yo me presentaré contigo en el monte. Ahí se cumplieron los 50 días. Fue cuando les dio la ley, las tablas de la ley. Es exactamente lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 2, en el Pentecostés. Pentecostés significa 50. Jesús muere y se va en la Pascua. Está 3 días en la tumba, resucita y se va. A los 40 días se levanta. A los 40 días, al tercer día se levanta y durante 40 días anduvo con ellos. Y una semana después les dice que iba a haber algo tan grande, que iba a venir el Espíritu Santo. Y fue lo que pasó en el Pentecostés, cuando ya la ley fue escrita en los corazones de los hombres. Es exactamente lo mismo que pasó. 50 días después de la Pascua,
en el Pentecostés, viene el Espíritu Santo y ahora nosotros obedecemos la ley por medio del Espíritu de Dios. La ley moral y la ley cívica o la ley civil. Eso es lo que estamos cumpliendo. La ley no la podemos cumplir si no llevamos la guianza del Espíritu. Pero fíjese una cosa interesante. Punto número 4. ¿Qué era lo que estaba escrito en las piedras? Comúnmente, como dije hace ratito, la gente piensa que nomás eran 10 mandamientos. ¿Por qué 10? Porque al venir de una esclavitud de 250 años, los israelitas, aunque eran mucha gente, no eran una nación. Y si usted piensa un poquito, cada nación necesita tener reglas con qué conducirse. Por eso Dios le da 10 principales. 4 se las guardó para él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No te harás esto, no harás esto. Y los otros 6 fue para entre ellos. No matarás, no robarás. En realidad no es no matarás, no cometerás asesinato. No desearás, honrarás a tu padre y a tu madre y no darás falso testimonio. Porque tenían que empezar a vivir como una nación. Pero hay otro punto interesante que hay que considerar. Fíjese lo que dice Éxodo 32, el 15 y el 16. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Fíjese esto. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. ¿Qué le da a entender eso? Que estaban escritas por el frente y escritas por detrás. Si en el frente cabían 5 mandamientos, ahora imagínense escritos por atrás. Ahora, comúnmente vemos un tamaño así. ¿Y qué tal si las tablas eran de este tamaño? A lo largo del brazo. Ahora, como he compartido con ustedes, a veces el hebreo tiene ciertas características que dependen mucho del concepto de lo que tú vas a escribir. Por ejemplo, no cometerás asesinato, no desearás, no codiciarás y todo eso. Yo me imagino, sinceramente, que Dios puso un no cometerás adulterio, no asesinato, no. Con un solo no, pudo haber puesto 4 o 5 mandamientos, ¿sí o no? Usando el mismo concepto. Entonces, cuando yo leo este versículo, yo me imagino que si Dios escribió las tablas por frente y por atrás, pudo haber puesto muchos más mandamientos. Y no básicamente solamente los 10. Los 10 fue para comenzar como nación. Ahora, ¿cómo lo compruebo? Hermanos, yo no sé no tengo forma de cómo comprobárselo. Pero este versículo dice, las tablas estaban escritas por ambos lados, de uno y de otro. Y yo creo que si Dios le hubiera hecho falta espacio, hasta en los bordes le hubiera escrito. Es lo que yo pienso. Yo no digo que así es. Pero este versículo me da a entender que no nomás fueron los 10 mandamientos que escribió. Tuvo que haber escrito toda su ley ahí para poder darlas como testimonio. ¿Cuál es el testimonio de nosotros como cristianos de estos tiempos? La Biblia. Son 66 libros. Más de 1290 capítulos. Versículos, creo son como 31,000 versículos. Ese es nuestro testimonio para nosotros, la Biblia. Yo así me imagino las tablas de la ley. Dios ha de haber escrito toda su ley y si, como le digo, si le hizo falta espacio, hasta en los bordes le ha de haber escrito. Ahora, nadie puede decir de qué tamaño eran las tablas. ¿Me entiende? Para haber escrito sus palabras, todo lo que le dio a Moisés, así tuvo que haber sido. Fíjese lo que dice el versículo 16.
y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y aquí viene un punto muy interesante. Como todo cristiano, cuando aceptamos a Jesús y empezamos a leer su palabra, empezamos a leer lo que Él pide de nosotros. Ya no digamos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Como dije la semana pasada, Jesús lo que tuvo que cambiar, lo cambió. Les fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amen a sus enemigos. Les fue dicho, no desearás la mujer de tu prójimo, mas yo digo que aquel que la piense en su mente, ya adulteró. La hizo más difícil. Entonces muchas veces nosotros se nos hace fácil quebrarla. Fíjese lo que dice Éxodo 32, 19. Éxodo 32, 19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Usted sabe la historia, ¿no? ¿Cuántos días estuvo Moisés ahí arriba con Dios? 40. Y va bajando Moisés con las dos tablas, contento de que traía el testimonio escrito por el dedo de Dios. Y escucha ruido, ¿sí? Escucha sonidos de fiesta. ¿Quién lo acompañaba? ¿Mande? Ok. No. No. Moisés, A Moisés. Josué. Exactamente. Pues Aarón fue el que hizo el becerro, hermanos. Entonces, ¿qué le dijo José? Oh, están contentos de que ya vamos bajando. Y le dice Moisés, no están contentos por eso. Y ya usted sabe, llega y ve el becerro de oro y todo. Entonces lo que hace Moisés, agarra las tablas y del coraje que hizo, las quebró tirándolas al suelo. ¿Fue justa su reacción? ¿Su reacción de enojarse de lo que estaba viendo? ¿Fue justa su reacción cuando tiró las tablas? No, porque él no las había hecho, ¿cierto? O sea, se enojó porque el pueblo se le olvidó tan pronto. En 40 días se le olvidó lo que habían visto cuando Dios descendió en el monte. Todo lo que vieron. ¿Era justo su enojo? Sí, pero no lo que hizo. Porque es como si yo agarrara la Biblia y la azotara. ¿Usted puede tirar la palabra de Dios así nomás? No. Y eso fue un error de juicio. Fíjese que el simple hecho de que el nombre de Dios esté escrito en la Biblia no es para tirarla. Yo conocí un pastor allá en Virginia que cuando allá se hace calor, es un calor húmedo y a veces llega a más de 100. Él ponía la Biblia en el cofre de su carro para sentarse, para que no se quemara las pompis. Y un pastor, hermano, ¿me entiende? Así sea el libro más corriente que le vale 99 centavos en la 99, tenemos que tener respeto por la palabra. Porque por esa palabra han muerto muchos. Hasta Jesús murió por esa palabra. Ahora bien, ¿cometió un error Moisés en quebrar las tablas? Sí. Y vea lo que le pasa al cristiano cuando decide alejarse de nuevo después de haber conocido a Dios. Punto número 5, resultado de un error de juicio. O sea, un error de juicio es no pensar lo que vas a hacer o lo que acabas de hacer. Éxodo 34:1 dice, ¿se acuerda? Dios preparó las tablas, las cortó, las pulió, las escribió con su dedo. El cristiano, cuando venimos a Dios, muchas cosas se nos hacen fáciles. No todo, pero muchas cosas sí se nos hacen fáciles. ¿Qué le pasó a Moisés? Fíjese, 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas palabras las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Dios lo acusó? No. ¿Lo castigó? No. Pero sí le dijo, primero yo te las di y no te costó trabajo. Ahora, alístate tú 2 piedras iguales que las primeras. Cuando vinimos al Señor, muchas cosas se nos hicieron fáciles, recalco eso.
Y cuando de repente nos movimos, dejamos de ir, ya no quisimos seguir y todo, regresar se nos hizo más difícil, ¿sí o no? Cuando dijimos, no sigo, mejor me regreso allá, sigo allá, ahí después vuelvo. Ese volver se nos hizo más difícil. Y si nos volvimos a ir, se nos hizo mucho más difícil, ¿sí o no? Lo mismo que le pasó a Moisés. ¿Acaso Dios le dijo, tráete el martillo, tráete un cincel para que te hagas unas piedras? No. Él nomás dio la orden, alístate 2 piedras igual como las que yo te di. Ya lo tuvo que hacer con él. Ya lo tuvo que hacer él. Éxodo 34:4 dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de la mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Muchos de nosotros hemos cargado algo y hemos tratado de caminar. Podrás caminar un momento o una cierta distancia, pero imagínate subir un monte. Imagínese el monte ese que está yendo a Santa María. Párese usted ahí abajo y échese una mesa o una tabla o una silla como esa y trate de subir hasta arriba. ¿Le va a ser fácil? Y ese es que es un montecito ahí chiquito. Ahora imagínese Moisés, 2 tablas y las tuvo que hacer con sus manos. Sacarla con sus manos. Dice alisarlas, prepararlas como las primeras. Y todavía le dice ahora, eso quiere decir que las tuvo que hacer abajo, no arriba, porque dice que cuando subió al monte llevaba las 2 tablas en las manos. ¿Se da cuenta del esfuerzo? ¿Se da cuenta de la fuerza que tuvo que hacer? ¿De la voluntad que tuvo que hacer? ¿Del empeño que tuvo que hacer? ¿Por un error de juicio? Ahora entiende por qué Jesús dijo, todo aquel que decide seguirme, mire que no caiga. No vuelva para atrás. Porque Jesús sabe, hermano, Dios sabe que volver otra vez al camino cuesta lo doble. A algunos les cuesta lo triple. Cuesta mucho. Por eso muchas veces, hermano, Pablo nos enseña o nos dice que debemos meditar en lo que leemos en el Antiguo Testamento. Porque si Dios los hizo, a los del Antiguo Testamento, los hizo en cierta manera castigar de su mal proceder, ¿usted qué cree que esperamos nosotros? ¿Usted cree que es como dicen muchos predicadores? Estamos bajo la gracia. A nosotros ya no nos va a pedir lo que está en el Antiguo Testamento. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Tal vez usted ha conocido personas que estuvieron fuertes en el Evangelio, que predicaban, que enseñaban, que oraban y todo, y se fueron un ratito para el mundo y ya no regresan porque ya no pueden. Se hace mucho más difícil. Son las palabras de Jesús que dice que el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Por eso, hermano, es cosa de meditar. Es cosa de pensar. Es cierto, la ley es dura, es difícil, pero Pablo dijo que la ley fue puesta para que nos diéramos cuenta que sin Dios no la podemos cumplir. Y es lo que dijo Jesús, que por medio del Espíritu daríamos frutos. ¿Frutos en qué? En los mandamientos. A esos hay que darle fruto. En los mandamientos tenemos que demostrar que tenemos fruto. Punto número 6. Los mandamientos traen promesas, hermano. Fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 8. Por medio de las cuales nos ha dado promesas y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? El deseo de irse por el mal camino. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra. Al conocimiento dominio propio. Cuando conoces la palabra de Dios, aprendes a dominarte o a dominarte, o a dominar el deseo de pecar. Al dominio propio, paciencia. Dice a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal con los hermanos, con los familiares. Y al afecto fraternal, amor. ¿Cuál es el capítulo o dónde está el capítulo que habla del amor? Por si no sabe qué es el amor, lea el capítulo 13 de 1 de Corintios. Capítulo del amor. Dijo Pablo, si yo hablara en lenguas angelicales y conociera esto y conociera el otro y no tengo amor, nada soy. Y si yo hablara en palabra de profecía, si yo sanara a los enfermos y no tengo amor, nada soy. Y luego dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué es un ocioso? Uno que sabe hacer algo y no lo hace. Ese es un ocioso. Porque si no hiciera nada, pero no sabe nada, entonces es un principiante. Un ocioso es el que sabe hacer el trabajo, pero no tiene ganas de hacerlo o no lo hace nada más. Imagínense, por ejemplo, vamos a poner a Alexis, que está viendo tocar el bajo, ahí nomás está sentado con el bajo entre las manos, pero sin tocar. Porque no tiene ganas, sabiéndolo hacer. O el trabajo que desarrollamos cada uno, o sabemos hacer, pero nomás porque no tenemos ganas no lo hacemos. Ese es un ocioso. Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con esta palabra nos está diciendo que si conocemos a Jesús, sabemos sus mandamientos, sabemos lo que Él ha dicho y lo que hay que hacer, y no lo hacemos, ¿qué somos? Sin fruto. ¿Y se acuerda que Él dijo las palabras de Jesús cuando buscó fruto en la higuera y no encontró? Dijo, ya está el hacha puesta a los árboles que no dan fruto. ¿Sabe cuál era el problema de los fariseos, hermanos? Que los fariseos eran buenos para citar la ley, pero eran ociosos, porque no la cumplían. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si Dios ha dicho desde Éxodo 19, Éxodo 20, y luego Jesús en Apocalipsis dijo que somos hechos sacerdotes para Dios, ¿qué cree que espera Dios de nosotros? Un sacerdote no podía ser sacerdote sin saber antes lo que se le iba a exigir, ¿cierto? Ok, el padre. ¿Quién es el sacerdote de la casa? El papá. ¿Y si el papá no se comporta como el papá y sacerdote de la casa? Está fallando, ¿cierto? La mujer lo mismo. Y si los hijos son igual que el papá y en su casa cuando se casan son iguales de responsables, ¿llegan a ser buenos sacerdotes? No. Entonces, si decimos que somos sacerdotes, ¿qué cree usted que espera Dios de nosotros? Que hagamos las cosas correctamente como Él quiere que sea un sacerdote, ¿sí o no? Esa es una. Ahora, le voy a poner otro ejemplo o otra pregunta. ¿Saben ustedes lo que significa ser honesto? ¿O qué quiere decir la palabra honestidad? ¿Mande?
Sinceridad, ¿sí? Honesto quiere decir ser sincero y decir la verdad. ¿Cierto? Cuando un hermano ve que va a caer o tiene problemas, viene usted y le da una palabra sincera. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto. La otra pregunta sería, ¿ser honesto y ser íntegro será lo mismo? ¿Mande? Debieran ir de la mano, pero no significan lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo aquí estoy predicando y yo le digo, hermanos, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Yo soy honesto, le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Si yo soy íntegro, yo tampoco lo hago. No necesito que me vean. Simplemente no lo hago. Pero si soy honesto en hablar de lo que dice la Biblia, pero yo no lo cumplo, soy honesto, pero no soy íntegro. Porque cuando uno es íntegro, no necesitas que te miren. No necesitas que te estén viendo. Tú sabes que tus principios te dicen, no debes hacerlo, y aunque no me vean, yo no lo hago. Dicen que en Japón, hermano, la gente es tan correcta que los que han nacido fuera de Japón, cuando van a Japón se les hace difícil. Hay un hombre que sale mucho en YouTube, me gusta escucharlo de vez en cuando porque es cristiano y a veces usa partes de la Biblia sin citar la Biblia para enseñar los cursos que él da. Dice que en una ocasión él llegó a Japón. Su padre es japonés, su madre es colombiana. Y dice que allá hay una calle que casi no corren carros. Y allá como acá hay semáforos para los peatones. Nada de que le puchas el botoncito, no. El semáforo no tiene botón, pero se pone en rojo y no puedes cruzar. Entonces dice que esa calle era para llegar a su casa de su papá. Dice que en esa calle casi no pasan carros, pero hay un semáforo. Entonces dice que estaba el semáforo y estaba un señor parado, un anciano. Estaba parado. Y él mientras iba llegando al lugar a donde había que cruzar, decía, yo no sé por qué este señor no pasa, dice. No viene ningún carro de allá, ninguno de allá. ¿Quién lo ve? Dice, no hay ni policías, dice. ¿Por qué no se cruza? Entonces dice, ahorita que llegue yo le voy a demostrar que sí se puede cruzar. Y dice que cuando llegó al dar el paso y voltearlo a ver, se dio cuenta que era su papá. Y regresa la pata para atrás, ¿no? Y le dice, papá, dice, ¿qué hace? Dice, estoy esperando a que cambie la luz. Dice, pero papá, dice, de allá no hay carro, dice, de aquí no hay carro, nadie nos ve, no hay policías, dice, crucémonos, ¿quién nos va a decir algo? Dice, es cierto, dice, no vienen carros, no hay policía, no hay nada, dice, pero me estoy viendo yo. Y yo sé que la ley dice que si no cambia, yo no puedo cruzar. Con eso es suficiente. Eso es ser íntegro, hermano. Íntegro es que aunque nadie me ve, aunque nadie me escucha, yo me aguardo de hacer lo que no debo hacer si conozco la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que oigan a los fariseos que hagan y que está de acuerdo a la ley de Dios, háganlo? Porque están hablando la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, ellos no son íntegros. Ellos dicen lo que tienen que decir porque está escrito, pero ellos no hacen lo que está escrito. Sí, hermana. José era íntegro, ¿no? ¿Mandé? José era íntegro. ¿Qué le costaba haberse metido con la mujer de Potifar? Así de sencillo. Y puede encontrar muchos así. José cuando recibió a sus hermanos. Si él hubiera sido honesto, ¿qué hubiera dicho? Yo soy fulano de tal y ahora yo los voy a castigar por lo que me hicieron. Pero al ser íntegro dijo, no, la venganza no es mía. Ahora entiende por qué es necesario conocer la palabra de Dios. Ahora entiende por qué cuando enseñamos la palabra de Dios tenemos que ser íntegros.
Porque muchas veces predicamos de acá, pero con nuestras acciones deshacemos lo que predicamos. ¿Sí o no? Así de sencillo, hermano. Ahora entiende por qué la ley es importante. La ley civil, la ley moral. Por eso Jesús lo que tenía que cambiar lo cambió. Por eso habla de, si me amáis, obedece mis mandamientos. No lo traigo la cita, pero en Proverbios hay una cita donde dice que todo aquel que no obedece a Dios, sus oraciones son como maldición. La otra palabra que usa para maldición, abominación. Pero Jesús no cambió la ley. Sí. Cambió ciertas partes de la ley, como el ese del ojo por ojo, no cometerás adulterio de hecho. Ahora ya es adulterio simplemente de echarle en la mente. Cumplió la ley y vino a cambiar lo que había que cambiar. Pero solo cierto. Es como fíjese, muchas iglesias dicen, es que el diezmo ya no es bíblico. Deme usted un versículo donde Jesús habló en contra del diezmo. De aquí ya no hay que darlo. Al contrario, le dijo a los fariseos, ustedes cuando diezman, cuelan esto. Mas no dijo, dejen de dar el diezmo. Y mucha gente no da el diezmo porque dicen, es que ya no estamos bajo la ley. Pero dice la Biblia que tenemos una cuenta arriba y que donde está el tesoro, ahí está el corazón. ¿No dijo hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo se hacen tesoros? Tanto físico como espiritual. ¿Me entiende? La cosa es que muchas veces la gente toma lo que le conviene. Hace lo que le conviene. Se acuerda de los versículos que le conviene, pero los que no les conviene no se acuerdan. Ahora, Jesús dijo, si me amáis, obedece mis mandamientos. No dice 1, 2 o 3. Todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Por eso, como le vuelvo a decir, una cosa es ser honesto, decir la verdad, hablar la verdad, corregir con verdad. Pero otra cosa es integridad. Si tenemos integridad y tenemos honestidad, seremos como un Pablo. ¿No se acuerda cuando reprendió a Pedro? Pedro era honesto. Hablaba y predicaba la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero no era íntegro. ¿Por qué? Porque se daba sus escapadas con los que no eran judíos. ¿Por qué cree que le dijo Pablo eso? Tú eres, en otras palabras, tú eres un hipócrita. Porque cuando te están viendo, estás con los judíos. Y cuando no, ahí andas metido con los otros. ¿Se puede usted imaginar por qué Pablo lo recriminó? Eso me da a entender que Pedro se daba sus escapaditas. ¿Qué decía que hablaba? No sé. Pero por algo lo recriminó Pablo, ¿o no? Porque Pablo se juntaba con judíos y con gentiles. ¿Por qué Pedro quiso disfrazarla de que nomás se juntaba con judíos y no con gentiles? Por eso, hermano, es necesario meditar la palabra para poder entender ciertas cosas. Pero al fin de todo es esto. Si vamos a ser honestos, antes de ser honestos tenemos que ser íntegros. Porque eso era Jesús. Jesús era íntegro y era honesto. Le gustara o no le gustara a la gente, él decía la verdad. Pero era íntegro. ¿De qué lo podían acusar a él? ¿Qué pudieron comprobarle de lo que lo acusaban? Nada. Ahora, la meta de cristiano es ¿qué? Ser igual a Jesús. ¿No dijo eso Pablo? Nuestra meta es llegar a ser a la estatura de Cristo. ¿Tienes problemas con la mente? Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Dice, yo por eso golpeo mi cuerpo. Obligo a mi cuerpo a obedecer lo que dice la palabra, no lo que yo digo. Cuando usted tiene, por ejemplo, los que van a la escuela, que tienen la obligación de entrar a cierta hora y no obligan el cuerpo a levantarse, ¿a qué horas va a llegar a la escuela? Y eso sí llega.
Ay, mañana voy. ¿Sí o no? Los del trabajo lo mismo, hermano. Ahora entiende por qué es importante conocer la palabra de Dios, analizarla, meditarla. Si no me quedó la primera, otra vez meditarla hasta que la entienda. Eso es meditar, hermano. Por eso Dios siempre habla, medita mi palabra, medita la palabra, medita la palabra. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por eso le digo, hermano, ¿es difícil ser honesto? Pues yo le diría que fiti. Porque si usted cita la palabra de Dios, está diciendo la verdad. Pero ser íntegro, hermano, eso es lo más difícil. Que porque la carne jala para un lado y el espíritu jala para el otro. Si nos guiamos por el espíritu, seremos íntegros. Si no obedecemos al espíritu, no pasa de que nomás seamos honestos. Amén. Ok, incline sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, gracias por esta tarde. Gracias por cada uno de los que estamos acá, que nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, que meditemos en ella, que podamos entender la cabalidad, Señor, a fin de que podamos ponerla en práctica, que podamos ser íntegros en todo lo que hacemos, sobre todo en el comienzo de este año, y durante este año, Señor, podamos hacer mejor las cosas. Bendice a aquellos hermanos que no están, aquellos que están de viaje. Bendice a los pastores, Señor, que como iglesia podamos dar mejores frutos y mayores frutos este año, Señor, que podamos compartir tu palabra donde quiera que andemos, Señor, y que podamos ser ejemplo para aquellos, Señor, que necesitan conocerte, Padre. Igualmente, Señor, perdona las faltas que hemos tenido, los errores de juicio que hemos hecho, y que a partir de ahora, Señor, podamos ser mejores para ti, para tu servicio, y para lo que tú tienes destinado para cada uno de nosotros. Bendícenos como familia, bendícenos como iglesia, y que igualmente, así como nosotros, todos aquellos que te buscan de corazón, también sean fructíferos para ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícenos esta noche, que el día de mañana sea un día mucho mejor, Señor. Tus misericordias sean nuevas y mejores cada día, Señor. Y gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estar juntos ahora, Señor.